De inmediato dará inicio el conversatorio Ciencia con Visión Humanística. Con ustedes su moderador, el señor José Matarrita Sánchez. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Invito a pasar aquí a la mesa principal al señor Carlos Jiménez Sánchez y al señor Santiago Núñez Corrales, quienes nos honran con su conocimiento, con su presencia para disertar acerca precisamente de este tema que ya lo ha presentado mi compañera, Ciencia con Visión Humanística. Me permito presentar al doctor Carlos Jiménez Sánchez, veterinario, médico veterinario de la Universidad Nacional, doctorado en Medicina Veterinaria, con especialidad en virología, con una amplia trayectoria académica, profesional, un currículum en realidad extraordinario. La tesis doctoral del doctor Jiménez fue distinguida con la calificación de Magna Cum Laude por la Universidad de Justus Liebig en Alemania. El doctor Jiménez ha sido distinguido con la medalla al mérito profesional otorgada por la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica. En fin, entre una gran variedad de distinciones, nos complace realmente tener aquí al doctor Carlos Jiménez. También a mi derecha contamos con la presencia del señor Santiago Núñez Corrales, un ingeniero en computación con estudios en física teórica, una persona joven y talentosa a nivel nacional, investigador invitado en el Nanotec, ya en otro momento ha acompañado el quehacer universitario de la UTN con sus brillantes ponencias, y hoy pues nos complace grandemente tenerlo aquí entre nosotros. La dinámica que seguiremos es una cuestión realmente puntual. Vamos a escuchar en primera instancia al doctor Jiménez durante unos 20 minutos aproximadamente. Después tendrá el espacio el señor Santiago Núñez. Una vez que cada uno haga su presentación, tendremos el espacio para interactuar con sus preguntas, con sus comentarios, sus aportes. Y en la parte final tendríamos ya la síntesis que cada uno de ellos va a plantear. Quiero nada más, para ya darle la palabra al señor Jiménez Sánchez, hacer énfasis en que así como en la mañana hablamos del humanismo con visión científica, no perdamos la perspectiva. Ahora, para hacer síntesis, entonces, hablaremos de la ciencia con visión humanística. Lo que subyace, el contexto detrás del texto, es buscar vínculos, buscar puentes entre las humanidades, la ciencia, las matemáticas, y no crear abismos, como en algunas ocasiones puede estar ahí la tentación latente. Sin más preámbulo, entonces, escuchamos al señor Carlos Jiménez. Muy buenas tardes. Muchas gracias a don José por la introducción. Tengo que decir, como dijo Jacques Sabot, pues que no todo lo que dice ahí, ¿verdad? Se aplica a mi persona. Quiero agradecer la presencia de ustedes. Realmente para mí ha sido un día muy especial. Esta mañana pues disfruté mucho la oportunidad de escuchar a esos dos excelentes expositores, pero sobre todo con esa visión humana, ¿verdad? Vivencial, obviamente subjetiva, que los acompañó. También debo reconocer que no era exactamente lo que yo originalmente, cuando Silvia Elena me hizo la invitación, tenía en mente. Mi campo, porque no se mueve esa pelota, mi campo es la virología. Los que hacemos virología, pues hacemos ciencia, pero también hacemos actos de fe. Los virus no se ven. Vemos los síntomas de esas enfermedades y muchas veces buscamos algo que no se ha perdido, está ahí causando problemas. No toda la vida fui lo que soy, y hoy en la mañana, cuando al final el señor Sabot hacía
la remembranza ante una pregunta tuya sobre lo que significaba el arte. Yo tuve una vivencia similar. Yo nací el 26 de junio de 1957 en Cartago, un hospital de provincia, un provinciano hijo de agricultores. Mi papá quería tener una familia con muchos hijos, pero hijos varones. Y primer embarazo de mamá nació Vilma, el segundo embarazo nació Lisbeth, el tercero nació Maritza, y yo nací en el cuarto y nací en Perú. Nací con una hernia diafragmática. El músculo que separa el corazón y los pulmones de los órganos digestivos, el hígado, el estómago, no se cerró. Y entonces cuando mamá intentaba darme de mamar, yo me ponía azul, me ponía cianótico. Los médicos dijeron, como buenos cartagos, está azul, es cartaguito, va para la incubadora. Y 2 días estuve así. Y llegó un tercer médico que también era nativo de Cartago, que venía con una especialidad en cirugía y medicina interna, el doctor Esario Guzmán. Pasó, saludó a sus colegas y dice, ¿tienen algún casillo interesante? Mira, tenemos un carajillo ahí que es prematuro, que apenas se le da la leche, se quiere asfixiar. Ah, bueno, ya lo revisaron. Sí, ¿qué tiene? No, no encontramos nada. ¿Hicieron alguna placa? ¿Rayos X? No se le hace placa a un niño tan pequeño. Bueno, hagámosle una, a ver qué es lo que tiene. Y hace la placa y se encuentra que el hígado y el estómago y parte de mis intestinos están precisamente sobre los pulmones. Y eso hacía que cuando llegaba algún contenido al estómago, inmediatamente tratara de asfixiar. Entonces les dice, bueno, hay que operarlo. ¿Cómo? ¿Cómo va a operar usted un bebé de 2 días y unas horas de nacido? Si no lo operamos, él se muere. Si no operamos, le dimos una oportunidad. Aquí estoy. Tengo un zipper de arriba abajo que me recuerda esa etapa. No solamente de mi vida, que no está en mi conciencia, sino toda la infancia enfermiza que pasé. Y al igual que Jack, tuve una ventana por donde yo me escapé. Y esa ventana se llamó la lectura. Apenas empecé a leer, la casa de mi abuela donde vivimos tenía una biblioteca muy nutrida, desde Dante Alighieri con la Divina Comedia, los clásicos de la mitología griega, las obras de Julio Verne, la Santa Biblia, todos los clásicos españoles, todo pasó por mis manos. Y yo que no podía jugar y no podía salir porque además era asmático, pasaba ahí leyendo, y esa fue mi evasión. Ese tiempo de infancia yo quería ser astronauta. Y en 1969 el hombre llega a la luna y yo soñaba con ir a la luna también. Y entonces, en noviembre de ese año yo me enfermo. Estoy alrededor de un mes en el hospital, los problemas digestivos, tenía un montón de adherencias. De esa primera cirugía, un ataque de asma severo, terminé el 6º grado allí en el Hospital Max Peralta de Cartago. Yo escribía a la NASA. Y la NASA contestaba y me enviaba unos pósters de la Luna, de los cohetes Apolo, del módulo lunar, del sistema solar, de las estaciones que se iban a construir en el espacio, y yo soñaba. Y una vez, después de esa convalecencia, les dije que cuáles eran los requisitos para ser astronauta. Y me dijeron, lo primero es una buena salud. Que mi cohete hubiera despegado, yo aterricé en la Tierra. Vivía en una familia que tenía a muchos animales. En la casa de mi abuela habían gansos, conejos, perros, cerdos, gallinas. Las 2 familias, tanto del lado de mi papá y mi mamá, tenían lechería, entonces mis vacaciones siempre eran en el campo. Y ahí el astronauta terminó siendo veterinario. ¿Sí? Muy bendecido también.
Empecé a trabajar el 1 de abril de 1981 en la Universidad Nacional. Y no solo la historia de docencia tiene, ¿verdad?, su recorrido. ¿O no? A concentrar. Resulta que cuando empezamos a salir, yo trabajaba como clínico, o sea, el veterinario que veía animales enfermos, etc. Íbamos al campo, había enfermeras con diarrea, eso seguro es un virus. Ajá, ¿y qué hacemos? No, es un virus. Veíamos vacas con neumonía, caballos con neumonía, eso es un virus. Bueno, ¿qué hacemos? No, es que es un virus. Y ahí sucesivamente, un perro enfermo, tiene diarrea, eso es un virus. Entonces la palabra virus se convirtió en la mampara de la ignorancia. ¿Cómo es posible que todo aquello que no sabíamos era un virus? Y como los virus no son susceptibles a los antibióticos, entonces no podemos hacer nada. Pero no sabíamos qué virus era, no sabíamos cómo causaba la enfermedad, no sabíamos si había forma de paliar los síntomas que ese agente causaba y mucho menos si se podía prevenir con alguna práctica de vacunación, etc. Entonces surgió la oportunidad, me fui gané una beca del sistema del Servicio Alemán de Intercambio Académico y tuve la oportunidad de sacar un doctorado en alemán. En ese momento me acompañó mi esposa y mis 2 hijos mayores, María y Manuel, que ya pues, formaban parte o eran mi familia. Y aprendí mucho, me esforcé mucho, trabajé mucho, estudié mucho. Y regresé con la ilusión de que en Costa Rica se hiciera también diagnóstico de enfermedades virales en los animales. Y desde 1990 pues, estoy en el Laboratorio de Virología de la Escuela de Medicina Veterinaria, no solamente haciendo diagnósticos de virus en animales, sino que también incursionamos por necesidad en algunas enfermedades de humanos, en algunas enfermedades que son zoonóticas, que pasan de los animales al hombre o del hombre a los animales, en algunos virus que son endémicos de Centroamérica, por ejemplo, como los virus que causan encefalitis equinas, pero que no nos dice nada el Ministerio de Salud, no nos dice nada nadie, ¿verdad? Como si fueran extraños, pero si hablamos de dengue, hablamos de Zika, hablamos de chikungunya. Es la misma familia, las mismas familias de virus, pero con virus producidos aquí en Mesoamérica, que causan enfermedad en personas. Recién termina un brote, cerca de 300 caballos con encefalitis en Guanacaste, y ustedes no escucharon absolutamente nada. El subdesarrollo, aprendí yo, está aquí. Cuando queremos tapar el sol con un dedo, cuando negamos la verdad, cuando no escuchamos y no queremos reconocer los problemas que tenemos. Cuando nosotros identifiquemos y sepamos que esos virus también nos transmite la Aedes y los transmite el Culex, que tienen ciclos endémicos, selváticos, en pájaros, en ratones de campo, que cuando vamos a la playa nos exponemos a estos virus, por ejemplo, pues entonces vamos a poder prevenirlos. No basta con que se nos diga, mire, es que es culpa suya, el dengue es culpa suya. ¿Por qué? Porque usted tiene criaderos en su casa. El Aedes tiene un ciclo doméstico y peridoméstico. Perfecto. Ese es el mosquito que abrimos el closet, que estamos ahí viendo tele. Las 24 horas andan activos, se meten debajo de las camas, etc. Pero el Culex es también otro vector. Y el Culex hace un ciclo entre selvático y periurbano. Tiene la diferencia que se reproduce en aguas sucias, estancadas. Nadie nos dice nada de eso. Deberíamos instruírsenos en que se nos obligue a protegernos físicamente con repelentes, con ropa adecuada, no solamente decir es culpa suya porque el criadero usted lo dejó ahí. Esa es parte del problema. Entonces vamos lidiando con ese tipo de problemas, tratando de educar, que pienso yo es la herramienta más valiosa que tenemos, y tratando de seguir adelante. Yo hice una lista, no se me asuste, doctor, me salieron 10 puntos, pero en realidad es simplemente para vamos a ver, para manejar un orden. El ejemplo que puse de mi vida es cómo un profesional en medicina logra salvar la vida de un chiquillo que no tenía esperanza de vida. En este momento tengo 58 años. Yo
yo me siento como Matusalén, ¿verdad? Con 900 silvestres. ¿Por qué? Porque yo no tenía expectativa, o sería un recuerdo. Ya mis padres no están, posiblemente mis hermanos, o no sería nada, simplemente un angelito que voló a los 2 o 3 días de nacido. Y aquí estoy. Y ustedes constantemente están recibiendo beneficios de la ciencia, todos los días. El pan que comemos, el traguito que se tomó la compañera, el vino, la cerveza. Todo eso viene de cultivos, donde ha habido una mejora en la genética de los granos, en la nutrición de las plantas, en los sistemas de irrigación, en las bacterias, las levaduras que fermentan esos cereales y que nos permiten obtener un beneficio. Entonces, la ciencia se traduce en alimento para las personas. La ciencia se traduce en un mejor entendimiento de las enfermedades. La ciencia se traduce en cómo paramos una epidemia de un virus desconocido que ahora llamamos ébola, que produce una fiebre hemorrágica. Cómo desarrollamos vacunas para la influenza, la vacuna de la poliomielitis, las paperas, el sarampión, la viruela, etc. Entonces hay muchas cosas que la ciencia nos ha dado, que se han vuelto tan cotidiano que simplemente ya no las percibimos. Hay cosas relacionadas con la gravedad que descubre Isaac Newton, el desarrollo de los cohetes, los viajes espaciales, los satélites de comunicación. Qué lindo este año, las fotos que nos llegan de Plutón. O sea, estamos llegando a los confines del sistema solar y Plutón nos presenta una planicie congelada con la figura de un corazón. Para mí es hermoso. Y no fui astronauta, pero disfruto tanto como si lo fuera. La ciencia entonces también da beneficios al ser humano. Se pueden predecir algunos eventos, se conoce el clima, se mejoraron muchísimo las comunicaciones, tenemos las herramientas que nos decía don Arnoldo, la tablet, el iPhone, los teléfonos inteligentes, las computadoras, todo eso tiene un desarrollo científico que se vuelve en un desarrollo tecnológico que nos facilita la vida, que nos permite conocer el mundo en tiempo real. Nosotros sabemos en qué momento ocurre un terremoto en Chile. Los chilenos saben cuándo ocurre un terremoto en Costa Rica en cuestión de segundos. Sabemos desafortunadamente de las muertes de personas por ataques en París o en cualquier parte del mundo, de si se estrelló un avión, de si se están derritiendo los polos, etc. Entonces quiere decir que hay aportes positivos, hay aportes negativos, como se señaló en la mañana, el desarrollo de armas químicas, el desarrollo de armas biológicas, el desarrollo de armas nucleares. Eso atenta contra la sobrevivencia de nosotros como especie y del planeta como una madre viva. Tenemos que concebirla como un ser viviente. Somos viajeros en el espacio en una gotita de agua. Todos, los blancos, los negros, los amarillos, los mestizos, todos somos pasajeros del mismo tren. Tenemos que cuidarlo. Importante lo que acaba de suceder en París. Un acuerdo para tratar de reducir las emisiones. Revertiremos el cambio climático. Posiblemente va a ser difícil, pero tal vez logremos prolongar la sobrevivencia del planeta. Pensamos entonces que la ciencia da cosas positivas y da cosas negativas, que depende mucho del uso que hagamos de esos descubrimientos. Y hoy aprendimos, depende mucho del poder que ese conocimiento genera y en qué manos queda ese poder. Porque las experiencias negativas pareciera que fundamentalmente se dan cuando ese poder se concentra en manos de personas que no están pensando en el resto de la humanidad, sino que están pensando en sus intereses, en su vanidad o en su desequilibrio. El otro aspecto que quería señalar es el modelo que impuso el positivismo, que también fue tocado esta mañana, que básicamente es un modelo en alguna medida, podemos decir, que promueve la especialización
una especie de reduccionismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cada vez que uno de nosotros se especializa, lo hacemos en un campo muy, muy estrecho de conocimiento. Entonces, cada vez estudiamos más de un tema particular, pero cada vez sabemos menos del contexto en que ese tema se desenvuelve, ¿verdad? Perdimos esa visión holística que se nos señalaba en la mañana, esa relación del hombre con el ambiente y del ambiente con el hombre. Eso que yo llamé hace unos minutos la madre tierra, que nos olvidó. Simplemente es tanto el grado de especialización que muchas veces tenemos problemas para podernos entender incluso entre los mismos especialistas, ¿verdad? Por esa visión tan limitada de las cosas. Y eso también la misma escuela ha venido promoviendo, vamos a ver, en alguna medida, los logros de tipo personal. Entonces, yo soy un científico muy connotado cuando yo, por ejemplo, logro captar fondos, especialmente fondos externos, fondos de cooperación para realizar investigación. O sea, ¿cuántos grants, cuántos dólares conseguí yo? Carlos Jiménez es muy carga, ¿verdad? Consiguió 2, 3 de estos grants. El otro aspecto tiene que ver con la difusión de los resultados que yo genere en la investigación. Entonces, muchas veces optamos por que esos resultados deben publicarse en revistas de alto impacto, que se llama, alto índice de impacto. Entre más alto el índice de impacto, más cara esa revista. Eso, por un lado, digamos, permite, digamos, que podamos publicar en revistas que son élite, pero por otro lado, limita la difusión del conocimiento, por dos razones. Uno, porque muchas veces, para que yo pueda publicar, ya no solamente es que se requiere la revisión de pares, reunir los requisitos, sino que yo tengo que pagar. Y dependiendo de la revista, eso me puede costar varios miles de dólares. Y la otra es que si yo soy lector, si ustedes son lectores y quieren leer ese artículo, resulta que llegan a la página, cuando intentan descargar ese artículo, le dicen, sí, un momentito, ¿pero qué lo quiere? ¿Alquilado por un día? ¿O lo quiere bajar definitivamente? Le cuesta entre 35, 50, 60 dólares. Entonces, hay mucha discusión ahora con, mi nieto se llama Santi, entonces no se me va a olvidar. Tocamos un poco ese tema. ¿Qué soluciones se han buscado? Bueno, las revistas de acceso libre, tanto para los autores como para los lectores. Entonces hay un movimiento, digamos, interesante. Yo no digo que sea el mejor, no digo que estemos obligados a publicar en ese tipo de revistas, pero puedo decir, porque también soy editor de una revista, se llama Ciencias Veterinarias, lo que he visto yo que sucede cuando las revistas pasan al acceso abierto. Nosotros sacamos Ciencias Veterinarias desde 1978, y qué lindas, ¿verdad? Todos los ejemplares, 500, que se sacaban 3 veces al año, están ahí en la Biblioteca de Medicina Veterinaria. ¿Quién nos lee? ¿Quién nos busca? ¿Quién nos consulta? Solamente la comunidad de la escuela. Pasamos a acceso libre. En septiembre de este año ya tenemos 4 volúmenes, 5 volúmenes que hemos sacado en acceso libre. Y resulta que implementamos una herramienta que se llama Google Analytics. La revista recibe en promedio 1000 visitas por mes. Eso se llama visibilidad. Y de esas 1000 visitas se originan en 63 países diferentes. Solamente en los países de África hay Sudáfrica, hay un país, Marruecos creo, y el resto posiblemente porque no hay disponibilidad, digamos, de internet en muchos de esos países. Pero ¿qué quiero decir? Es bueno, que de pronto empezamos a hacernos presentes, que de pronto en China, en Rusia, en Europa Occidental, en Norteamérica, en Centroamérica, en Sudamérica, se consultan los artículos que se publican. Entonces, en alguna medida tenemos también difusión. Entonces, siempre buscamos cómo aprovechar las herramientas tecnológicas que surgen de una base científica precisamente para difundir el conocimiento, que es parte de lo que tenemos, digamos, como responsabilidad que hacer. Y luego está un poquito, les mencionaba lo del financiamiento. ¿Cuál es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, los que tratamos de hacer investigación, es que muchas veces
hay financiamiento. Pero resulta que el financiamiento no obedece a los intereses o a los problemas o necesidades que nosotros queremos investigar en Costa Rica. Ese es uno de los problemas. Sino que están orientados, digamos, los cooperantes o los donantes, están orientados a financiar aspectos o temas que a ellos les interesan, pero que no necesariamente representan, digamos, la búsqueda de soluciones de problemas de nuestro país. Aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande por parte del CONARE para las universidades estatales, creando los llamados fondos del sistema, que nos permiten, digamos, formar alianzas, al menos entre dos universidades, miembros del CONARE, con equipos multidisciplinarios para optar por esos fondos. Por lo menos en el caso mío, en las 3 últimas ocasiones, con excepción de la de este año, nos permitió, digamos, precisamente la investigación en los virus que causan la encefalitis. Y luego, el otro aspecto que quería comentarles es un poco el papel que jugamos todos nosotros, las universidades miembros de CONARE, en la investigación que se genera a nivel nacional. O sea, si ustedes ven el estado de la ciencia y tecnología del país, la mayor parte de las investigaciones se genera precisamente en las universidades estatales. Eso es importante porque, digamos, resalta uno de los aspectos que señalaba don Arnoldo. O sea, si estamos haciendo universidad, tenemos que hacer investigación, ¿verdad? No podemos atribuirnos un papel de académicos si nosotros no investigamos. Y en ese sentido, el CONARE nos proporciona, por lo menos, elementos sustantivos, financieros, para realizar ese tipo de investigación y poder contribuir. En el campo, estoy yo, por ejemplo, en el campo de la medicina, es una innovación constante, permanente, ¿verdad? Donde si nosotros no investigamos, nosotros no podríamos, digamos, retroalimentar a los estudiantes y futuros profesionales. ¿Qué es lo que ha pasado un poco, digamos, a nivel mundial? Bueno, decíamos que tendemos hacia la especialización, que nos afanamos mucho por conseguir grants, que nos afanamos mucho por conseguir títulos, lo cual es bueno, que nos afanamos mucho por publicar en revistas o en journals de alto impacto, pero que también hemos perdido esa visión holística, esa relación, digamos, ese cordón umbilical que deberíamos conservar con la madre tierra, con la sociedad, muchas veces está roto. Entonces hay una preocupación que no es de ahora. Desde 1999 se realiza en Budapest una reunión del Consejo Mundial de la Ciencia, tratando precisamente de buscar alguna solución. Posteriormente lo retoma la UNESCO, tanto, digamos, en la educación holística como en la educación universitaria, y en todos los casos lo que vamos a ver es que se hace un llamado a que la enseñanza de las ciencias y la enseñanza de las profesiones tiene necesariamente que estar ligado a una formación humanista. Más recientemente, casualmente por el tema que ustedes asignaron el día de hoy, pues me puse a revisar ahí en Google y me encuentro un fórum de vegana de John Hopkins, muy lindo, que se lo recomiendo. Es una entrevista que se le hace a un profesor e investigador, se llama Arturo Casadei. Y este señor hace su relato diciendo que él ha viajado de Nueva York a Boston prácticamente con muy pocas pertenencias, pero obviamente ha llevado sus títulos y mis paredes, las de la oficina, están vacías. Y el primer título, que no sé si colgar, dice él, es el que obtuve siendo joven, y es un título de exterminador de ratas. Ese título lo obtuvo precisamente como una recomendación de su papá, que le dijo: mira, yo creo que vos podés hacer carrera en esto. Y entonces dice: yo complací a mi papá, pero cuando ya tenía el título yo aspiré a más. Yo dije: bueno, ese título está bien, pero yo quiero más. Entonces estudió medicina, sacó una maestría, sacó un PhD, sacó otra maestría en salud pública,
y se convirtió en un inmunólogo, o sea, personas que estudian la respuesta inmune de los organismos, muy connotado. Pasa este año a ser director del Instituto de Inmunología de esta universidad, la Escuela de Medicina, y él dice, bueno, yo quiero hacer una contribución a la formación de los doctorados, de los PhD, vemos en inglés, PH por Philosophy y la D por Doctor, un PhD. Y él titula, la entrevista se titula, devolvamos el PH, devolvamos la F al PhD. Y qué cosa más linda, devolvamos la filosofía a los doctores que estamos formando. Que razonen, que piensen, que se comuniquen con el mundo, que no están aislados, que los grants, que los títulos, que las publicaciones de alto impacto son importantes, pero es más importante generar bienestar para toda la humanidad. Y él propone 3 cosas concretas, entonces introducir filosofía, darles herramientas cuantitativas. ¿Por qué razón? Porque generamos muchísima información, necesitamos análisis de datos, necesitamos difundir esos resultados, redes sociales, internet, publicaciones electrónicas, publicaciones impresas. Esas herramientas tenemos que dárselas a los doctores profesionales. En muchas de las revistas resulta que darles $10 cada mes y no específicas a lo que señalaba que aparecen fe de ratas o gente pidiendo disculpas. ¿Por qué? Porque se apresuraron tanto por publicar que se dieron cuenta que se hicieron los escarpines, entonces aparece una disculpa. Pero es constante. 3, 4 veces al año lo ve uno en la misma revista. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos que anticipar que si hacemos un manejo ético de nuestras investigaciones, nosotros deberíamos prever los conflictos que se pueden generar. Es entonces una reflexión. Ya casi termino. ¿Cuánto llevo? No me va a sonar la chicharra, ¿eh? Ya casi. Bueno, muy bien. Bueno, tendríamos que pensar en soluciones. ¿Cómo podemos hacer, digamos, para que nuestros futuros profesionales, para que nuestros estudiantes tengan ese contenido de humanismo? Bueno, uno es precisamente esos cursos de filosofía, de ética, de epistemología, que nos enseñen, por ejemplo, no solamente a hacer y entender las cosas, sino cómo es que nosotros llegamos a esas cosas, a esos conocimientos. No basta con que les demos destrezas y habilidades. Nosotros tenemos que ser maestros para esas muchachas y muchachos que la sociedad nos confía, nos los está prestando por un periodo variable de tiempo, y tenemos un compromiso de devolvérselo con un título profesional, pero un título profesional de verdad, un título profesional con una visión humana, con una visión de sociedad, con una visión de honestidad, con una visión de bienestar. Tenemos que ser maestros, no tenemos que ser profesores. Los profesores vomitan conocimientos, están en una posición unidireccional. Ajá, yo soy el que sabe aquí de virus de animales, usted no sabe nada, tome. Los maestros forman, no solamente en su disciplina, son ejemplos de vida. Respetan la dignidad de las personas, aceptan la diversidad, son tolerantes, son guías, consejeros, ángeles guardianes de ese tesoro que Costa Rica está poniendo en nuestras manos. Somos tutores, somos mentores. Yo este año tuve 2 exámenes que realicé, unas experiencias lindísimas. Implementamos una metodología de tipo participativo, donde los estudiantes van con nosotros a las fincas, les revisan el ganado, les enseñamos o tomamos las muestras, por ejemplo sangre, y luego ellos mismos hacen los análisis de laboratorio, ven los resultados y los presentan a los compañeros y a los productores, dueños de esos animales. O sea, una situación real. Ya no es el laboratorio por el laboratorio, sino el laboratorio en función de una finca, ¿verdad? De la población de ganado y nativa. Y entonces a la hora de plantear las evaluaciones, formulé algunas preguntas y yo con mi visión, ¿verdad?, tradicional, ya yo tenía las respuestas en mi cabeza. ¿Sí?
Yo hago la pregunta y como yo sé cómo se formula esa pregunta, ya yo tengo la respuesta. ¿Y qué pasa cuando te encontrás una respuesta que se salió del canasto? Lo que es correcta. Con mucha gracia y me sentí bendecido de que un estudiante, un jovencito, una jovencita de 22, 21 años, me diera una lección a mí de que hay otras interpretaciones que también son válidas. Estamos en un sistema tecnológico que cambia constantemente. Y ellos tuvieron la sapiencia suficiente para decir, bueno, no solamente lo que usted espera, es que eso puede ser explicado por este otro virus también. Ajá, tienen toda la razón. Entonces, me refería a ellos con humildad y les dije, el examen ustedes lo ven como un castigo, lo ven como el momento en que tienen que demostrar lo que aprendieron del profesor. Veamos el examen como una oportunidad de aprender, porque yo he aprendido de ustedes y espero que ustedes también. ¿Verdad? Si por mí fuese, no haría examen. En el modelo tradicional utilizaría otra cosa. Bueno, ya quiero terminar entonces señalando que los aspectos que podemos nosotros utilizar es, por ejemplo, una enseñanza holística, una enseñanza participativa, o sea, donde el estudiante no sea receptor de información, sino que sea gestor, analista de esa información. Los proyectos de extensión que realizan las universidades son sumamente valiosos. Los proyectos, digamos, a nivel empresarial, que ellos se sumerjan en el mundo en el que se van a desenvolver como futuros profesionales. Insisto, el ejemplo que nosotros podemos darles como ser humano, como profesional, como compañeros temporales en sus vidas, eso también es muy importante. Enseñémosles valores, respeto, tolerancia, amor, ética, ¿verdad? Yo estoy seguro que de esa manera obtendremos cada vez más y mejores profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pocas palabras para sintetizar. Podemos hablar de ciencia con conciencia y precisamente teniendo esto como motor que dinamiza nuestra reflexión, escuchamos ahora las palabras del compañero Santiago Núñez. Para dar un preámbulo, un poema de Sir William Blake, uno de los poetas más famosos de Gran Bretaña, que dice más o menos así en la primera estrofa: ver el mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre, sostener el infinito en la palma de la mano y la eternidad en una hora. Ese poema fue inspirado por la revolución científica que en ese momento estaba ocurriendo en Inglaterra. Newton, por una parte, había descubierto una gran cantidad de teoremas referentes a la naturaleza infinita de los números. Al mismo tiempo teníamos a Christopher Huygens, o Christian Huygens también, que había fabricado los primeros telescopios prácticos más allá de Galileo. Galileo descubrió al principio, Huygens lo perfeccionó. Además, Huygens era músico. Vean el paralelismo. Al mismo tiempo también tenemos a Anton Wilhelm van Leeuwenhoek, quien descubrió los animálculos a través de sus microscopios primitivos. Empezó a ver los pequeños protistas, organismos a veces unicelulares, a veces multicelulares, y dijo, esto es hermoso. Antes aún de su curiosidad científica, en sus artículos originales, él dice, esto es hermoso, la naturaleza es hermosa. Tal vez para iniciar, hay 5 temas que quisiera tocar brevemente. El primero de los temas es, la ciencia debe informarse de las ramas humanistas, filosóficas y artísticas. Número 2, la ciencia también informa de vuelta a la ética. Número 3, la ciencia informa la estética. Número 4, la educación tiene que cambiar ese hecho. Y número 5, estamos a las puertas de una nueva revolución del conocimiento. Empecemos por el primero. Decía el gran psicoanalista y psiquiatra Viktor Frankl, que además fue sobreviviente de los campos de Auschwitz, en uno de los libros más hermosos tal vez que existe del psicoanálisis, llamado La búsqueda del hombre por su significado. Generalicemos la persona, la búsqueda de la persona por su significado. Y él dice que el motor más importante de la vida humana es determinar para qué estamos aquí y cómo le damos sentido a la vida.
Eso nos lleva a 4 posibles interpretaciones. La primera interpretación puede ser espiritual, hay personas que dedican su vida a los temas espirituales y eso está bien. Puede ser una interpretación artística de la vida. En mi caso también algo le hago a la música. Y la única forma para mí de experimentar, por ejemplo, la espiritualidad es a través de la música. Hay otras personas que se dedican más a la parte de las ciencias sociales y humanidades, y hay otras personas cuya vocación es científica. La palabra vocación del latín vocatio significa llamado. Y una de las primeras cosas que nuestros sistemas educativos deben hacer es identificar el balance de esos llamados en las personas. La educación moderna no es muy buena haciendo eso. Y hablo desde la educación primaria hacia la universitaria. Lo primero es que la ciencia siempre ha estado informada de alguna u otra forma por las humanidades. Originalmente, como decía el doctor Jiménez, la ciencia, el doctorado se llama Doctor in Philosophy, doctor en filosofía, porque la filosofía incluía la filosofía natural, que era una rama de la ciencia. Los principios, por ejemplo, de reputación. ¿Cómo se hace la ciencia? Empecemos por definirlo ahí rápidamente. La ciencia es el método más efectivo que hemos encontrado de generar conocimientos a partir de observaciones acerca del mundo accesible. Vean que es muy definido. El mejor método para obtener conclusiones a partir de observaciones del mundo accesible. Hay cosas en las cuales trascienden a la ciencia, una de las cuales por ahora son las emociones. Ese método de la ciencia es autocorrectivo. Cada vez que encontramos un defecto en los razonamientos, la filosofía nos ha ayudado a través de diferentes ramas a corregirlo. ¿Cuál es un ejemplo? Lógica proposicional. Desde el siglo XVIII en adelante, la ciencia y la filosofía empezó a buscar métodos en los cuales se pudiera tomar desde premisas verdaderas hacia conclusiones verdaderas. Quien logró instanciarlo finalmente fue el filósofo Karl Popper, a través de un libro hermoso también que se llama La lógica del descubrimiento científico. Sin embargo, todo ese conjunto de conocimiento no es ciencia, eso es la filosofía que nos permite construir el conocimiento científico. Tenemos Thomas Kuhn también, que estudió a partir de la filosofía todas las revoluciones científicas. Por eso es que sabemos que cada 25 años, más o menos, si uno estudia sistemáticamente historia, se da cuenta que cada 25 años hay una revolución científica, no tecnológica. Ocurre un hecho en la ciencia tan fuerte que nos cambia la visión del mundo. Otro aspecto importante dentro del aporte de las humanidades viene de la lingüística. Ustedes sabían que antes, en la época de Newton, aprender matemática era sumamente doloroso, porque las cosas estaban escritas. Si a X, literalmente, si a X le restamos Y y da 5, entonces el valor de tal. Se escribía así la matemática. Fue gracias a que Leibniz, un matemático alemán, también estudió lingüística, que él dijo, no, esto no puede seguir, nos vamos a volver locos y nunca vamos a avanzar. Gracias a Leibniz, él tomó elementos de la lingüística, que en ese momento era muy estudiada a partir del latín, que era el lenguaje oficial de la ciencia, y dijo, no, vamos a hacer algo llamado variables y vamos a hacer algo llamado constantes, y usamos las constantes claves. Gracias a Leibniz, nosotros tenemos un lenguaje matemático. ¿Para qué sirven los lenguajes? Vamos a ver, vamos a hacer una mini trivia. ¿Para qué es un lenguaje? Eso es lo que todos hemos llegado a creer, que el lenguaje está primero para comunicarse, eso es falso. Los lenguajes primero están para estructurar los conceptos. Y una vez que hemos creado los conceptos, los comunicamos. Eso lo descubrió Stephen Jay Gould, un gran biólogo evolucionista de los años 50. Y la matemática lo que nos ha permitido es tomar el conocimiento de la ciencia poco a poco y empezar a estructurarlo, al menos en áreas como la física y más recientemente biología celular, genómica y proteómica. Al mismo tiempo, tenemos otras ramas de la ciencia que son más cualitativas o que habían sido más cualitativas, como la biología, la zootecnia, la botánica, que empezaron a observar y caracterizar y a clasificar las cosas. De ahí salió la taxonomía. Cómo entendemos y clasificamos los distintos seres vivos de la naturaleza. Sin embargo,
de nuevo, volvemos al origen filosófico. Una de las preguntas más fundamentales de Darwin no fue ¿cómo ocurre la herencia? No, la pregunta fundamental de Darwin fue ¿cómo logramos explicar toda la complejidad que existe en el mundo a partir de reglas sencillas? Vean el nivel de reto, ¿cómo explicamos la complejidad del mundo a partir de las reglas más sencillas posibles? Y eso es otro principio de la filosofía, el principio de parsimonia. Queremos la explicación más simple que nos permita tener la mayor cantidad de cosas explicadas. En este sentido, entonces, la ciencia está profundamente informada de la filosofía. Ahora, vamos hacia adelante. ¿Cuál es el primer rol de la ciencia dentro de la vida humana? Es quitarnos el velo de la provincialidad, del provincialismo. Somos muy pequeños. Vamos a hacer un ejercicio imaginario. Escuchen lo siguiente. La madre de mi madre es mi madre. Eso toma 3 segundos. Eso está describiendo más o menos 90 o 100 años, dependiendo de la edad en que las personas hayan tenido sus hijos. Si yo digo, y eso toma 1 segundo, ya yo he hecho la prueba más o menos. Si decimos eso durante 3 horas, apenas hemos llegado al momento en que el ser humano logró controlar el fuego. En donde los primeros seres humanos se dieron cuenta que podían controlar el fuego. Y al mismo tiempo que se controló el fuego, se encontró el lenguaje. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta de eso? Gracias a la arqueología y los métodos de datación que dependen de entender la estructura del átomo para saber qué edad tiene algo que se ha encontrado en una roca. Entonces las humanidades también hacen uso de la ciencia para fortalecer sus explicaciones. Pero no solo eso. Duramos, vamos a ver, en la línea del tiempo, el universo, este universo, parece que a la naturaleza no le gusta hacer solo una cosa de un solo tipo, posiblemente en muchos otros universos. En este universo, cuando inició hace unos 13.800 millones de años, le tomó al universo más o menos 9.000 millones de años que la Tierra se formara. Le tomó además 1.500 millones más para que apareciera la vida unicelular. Los primeros bichillos que andaban ahí rodeando la Tierra. Ocurrió algo 1.000 millones de años después en la explosión cámbrica. Y una diversidad enorme de formas de vida ocurrieron. Ocurrió un montón de extinciones. Nosotros estamos vivos gracias a que en una de esas extinciones los dinosaurios fueron puestos al rayo. Cayó el meteorito y gracias a que los mamíferos más pequeños no se podían ver en la noche por los dinosaurios, logramos sobrevivir. O sea, estamos aquí también a veces a pura suerte. Lo logramos. Suerte y adaptación. También duramos como especie. La especie humana tiene solo 200.000 años. 200.000 frente a 13.000 millones. Eso es más o menos en el reloj de la vida. No sé si han visto Cosmos, algunas y algunos de ustedes. Es el último día en el calendario. Hace 80.000 años desarrollamos el fuego, la habilidad de controlar el fuego. Hace exactamente unos 15.000 años desarrollamos la agricultura, la ganadería. Somos una especie sumamente joven. Las ciudades aparecieron hace unos 13.000 años. Pero la agricultura fue suficientemente productiva, duró 6.000 años en ser suficientemente productiva para que el concepto de ciudades completas y del dinero apareciera. El dinero es una de las mayores invenciones del ser humano. ¿Cómo sabemos todo eso? Nuevamente la ciencia nos ha permitido, junto con la matemática, trazar ese camino de vuelta en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que nos da esto? Bueno, no solo eso, sino que además vivimos en un planeta Tierra que está en un sistema solar que no tiene nada de especial, en una parte de la galaxia que es más o menos en las afueras de la galaxia, en una de 10 a la 14 galaxias que hay en el universo, en el espacio profundo donde ni siquiera nos distinguimos. Es un ascenso hacia la insignificancia, dice Brian Cox, uno de los científicos del CERN. Cuando nos damos cuenta de eso, entonces la primera pregunta es ¿para qué nos vamos a poner a ser arrogantes? Y ahora pongámoslo hacia adentro. Los seres humanos estamos compuestos de 10 a la 14 células. Eso es un 1 con 14 ceros, donde el 90% de esas células son bacterias. Es decir, casi el 90% de nosotros no es nuestro.
Del 10% que es nuestro, solamente el 1% es material genético propio del ser humano. Ahora sí, lo que es nuestro tampoco lo era. Si seguimos así, cuando vemos las diferencias individuales entre cada persona, cosas como el racismo se vuelven tontas. La ciencia nos informa y nos da una ética fuerte. ¿Por qué? Porque las diferencias entre seres humanos son despreciables comparados al resto de la riqueza del universo. No tiene sentido simplemente. Pero más aún, uno dice, no, pero yo existo. Grave error. De ese 10% que es de nosotros, si vamos al nivel molecular y al nivel atómico, la mecánica cuántica nos dice que nosotros no podemos hablar de un existe ahora, sino que es una función de onda que tal vez se materializa en un instante de tiempo a través de un fenómeno llamado decoherencia. Entonces nos vamos a sentir orgullosos y arrogantes cuando ni siquiera es posible que existamos. Vamos todavía a un nivel más adelante. En la física moderna hay una versión que se llama el universo holográfico. En el universo holográfico, que eso es uno de los, si quieren leerlos, es Leonard Susskind, el científico que lo hace, es un físico teórico o amigo de Stephen Hawking. Él tiene una teoría que tal vez tiene validez científica muy fuerte, ya hay varios experimentos que confirman varios aspectos de esa teoría, que dicen, no solo puede ser que no existamos en esa función de onda, puede ser que el universo sea una simulación. Si tuviésemos una civilización mucho más avanzada que nosotros, pero mucho más avanzada, haría miles de copias, miles de millones de copias del universo para hacer experimentos, y nosotros podríamos ser uno de esos experimentos. Es decir, corremos el riesgo de ni siquiera ser reales. Ok, ahora sí, una vez que uno se siente suficientemente insignificante, volvemos a una de las cosas que nos dice la biología. A pesar de eso, la Tierra es especial. ¿Por qué? Porque es el único planeta en donde hemos encontrado la vida y en donde hemos instanciado, o donde se ha instanciado la inteligencia. Definitivamente en el resto del universo hay vida en sus diferentes formas, multicelulares o unicelulares. Eso es un argumento estadístico. Pero eso lo que nos dice además es cómo reconciliamos el hecho de que no somos para nada especiales con el hecho de que la Tierra es un lugar muy especial y que los seres humanos tenemos algo particular. Una de las respuestas que nos da la ciencia es que el valor más importante de cualquier lugar del universo es la cantidad de información que almacena. Lo que a nosotros nos hace especiales es que el ser humano es la única instancia por ahora que conocemos que logra modelarse a sí mismo en su mente y logra modelar el resto del universo. Eso hace que cada una de las vidas humanas sea indistinguible en su valor, que sea invaluable. De nuevo, la ética con la cual nos provee la ciencia es muy, muy, muy fuerte. Eso nos dice que el valor de una vida como potencial es muy alto. Sin embargo, también nos dice que tenemos que tener una dosis de ubicatex suficientemente grande. Ahora quisiera conversar yo del tercer tema que les dije. La ciencia informa las artes. Uno de los mitos que existe cuando uno habla con personas tal vez más centradas en su ámbito artístico es: no, ustedes científicos y ustedes, la gente de tecnología, le quitan la belleza al mundo porque explican todo. A mí me ha pasado varias veces y la respuesta es suavito. Otra vez. Sí, es que ustedes al explicar todo le quitan la magia. Al contrario, cuando uno ve, por ejemplo, el caso de estas flores de color rojo, la ciencia le da a uno una capacidad estética de apreciarlo, porque entendemos que el color rojo realmente es una reflexión de los fotones que son filtrados y absorbidos y cuáles no son absorbidos. Nos dice que hay un fenómeno en el cual el color corresponde a la necesidad de polinización de las plantas. Nos dice que hay diferentes sustancias que reaccionan de forma distinta a diferentes tipos de luz, y eso es hermoso. Nos dice que a nivel molecular, por ejemplo, cuando ustedes toman no sé si han visto un quetzal, que el quetzal, cuando uno mueve las plumas, cambia de color las plumas. Eso se llama iridescencia. Cuando uno toma eso, ¿qué es lo que le dice? Que hay nanoestructuras, que la materia a nivel atómico y molecular tiene una forma específica, y que gracias a esa forma, a través de miles de millones de años, a través de la selección natural, de la evolución por selección natural, ha llegado hasta ahí.
Eso es simplemente hermoso, el hecho de que estemos acá y podamos apreciarlo. La música también. Decía Leibniz mismo, que también era músico, era organista, que la música es una forma inconsciente que el cerebro tiene de hacer matemáticas. Y hay una altísima correlación entre las personas que estudian música y las personas que estudian áreas relacionadas a la matemática. Eso significa que nuestro sistema educativo, al no darle suficiente énfasis a las artes y humanidades, está desperdiciando la capacidad de activar ese potencial. Y es algo que no necesariamente está bien visto. Ahora, ¿eso qué significa para la educación universitaria? Me gustaría saber cuántos de ustedes son docentes o tienen labores relacionadas a la docencia. Ok, pregunta redundante. Me imagino que a todas y todos les ha pasado. ¿Cuál es uno de los momentos más alegres para alguien en docencia? El momento en que uno ve que un estudiante o una estudiante entiende algo por primera vez, una verdad profunda por primera vez. Se nota en el rostro. El arco de las cejas cambia. La expresión en el rostro es distinta. Esa expresión no solo ocurre, esa expresión es independiente del área de conocimiento donde está, pero la capacidad de apreciar esa sensación está fuera del rango de la ciencia. Sin embargo, es parte de la experiencia científica. Eso la ciencia no necesariamente tiene sentido de explicarlo, se puede explicar, pero no es el propósito, es la percepción estética y la percepción de la belleza. ¿Por qué eso es importante? Voy a relatarles un caso de la vida real. No sé si conocen el nombre James Clerk Maxwell. Él fue el científico británico que descubrió la electricidad, o que logró formalizar lo que se llama la electrodinámica. Él tenía, después de casi 20 años de estudios, las ecuaciones diferenciales que describen la electricidad. Tenía 4 ecuaciones que experimentalmente las había logrado conseguir. Cuando él iba a publicar su artículo, dijo: no, algo anda mal, hace falta algo. Sus colegas le decían: no, pero están todos los datos experimentales. Les dijo: no, hace falta una ecuación más. ¿Por qué? Porque se ven feas solas. La única razón por la que él colocó esa ecuación es porque literalmente en las memorias se ven feas. Y uno dice: pero eso no es una razón. Resulta que lo que él estaba tratando de decir en su mente, inconscientemente, gracias a su apreciación artística, era: se necesita algo llamado simetría en esta ecuación. Y la simetría es algo que hace que, por ejemplo, nosotros elijamos pareja. Uno distingue entre un rostro hermoso de uno que parece no serlo, debido a que un rostro que no es tan bonito es asimétrico. ¿Y por qué hacemos eso? Porque la simetría es una evidencia biológica de un buen desarrollo genético. No significa que debamos excluir gente por eso. Significa que la naturaleza nos dio un mecanismo para elegir parejas a partir de su salud. ¿Eso qué significa también? Bueno, que el ser humano tiene la responsabilidad de tomar en cuenta cómo utilizar la medicina para reparar muchas de las enfermedades que tenemos. Y eso es un tema generalmente sensible. Ahora, volviendo al asunto, la belleza estética, por ejemplo, en la matemática, ¿qué significa? A mí me ha pasado, y voy a decir algo que normalmente le da risa a la gente. A veces hay ecuaciones que son hermosas y uno dice: ¿qué ecuación más sexy? La gente dice: ¿qué? ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué significa la belleza en las áreas científicas? La belleza a veces se relaciona con el poder que tiene una ecuación o una explicación biológica o física o química para resumir un montón de cosas de manera simple. Hay cosas que no son simples, pero la mayoría de cosas sí lo son. La simplicidad es un principio que a nosotros nos llama la atención, que consideramos hermoso. Y eso se traduce también a la ciencia. Eso me lleva al cuarto y penúltimo tema, la educación integral. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me molesta profundamente en el sistema educativo, no solo costarricense, sino internacional, es la existencia de materias y de cursos independientes. En muchas eso no tiene sentido, al menos en secundaria. Voy a darles un ejemplo práctico.
muy particular. En 1900 se le pidió a un pintor en Austria que pintara la cúpula de uno de los teatros más importantes en Viena. Y lo que pintó fue la desesperación. Cuando la obra fue finalizada, la gente que la comisionó le dijo: lo vamos a demandar, ¿cómo pintó algo tan feo en el cambio de siglo que es esperanza? Al mismo tiempo, Georg Cantor, un matemático alemán, se dio cuenta que la matemática será siempre incompleta, que es siempre incompleta. Entonces, la esperanza del ser humano de que por lo menos la matemática fuese perfecta fue de una u otra forma traducida a ese cuadro, porque el pintor conocía los trabajos de Cantor. Al mismo tiempo, llegó Ludwig Boltzmann, otro científico que trabajaba en química, y dijo: no, la materia está compuesta de algo llamado átomos. Y todo se puede traducir y la materia firme no existe. Uy, nos quitaron otra forma de seguridad. Y todo ese conjunto de cosas de sentido de inestabilidad se traduce también en el ambiente político de la dictadura de los Habsburgo que estaba por caer. Y finalmente hay una obra de Eric Ives en Estados Unidos que se llama La pregunta sin responder, The Unanswered Question. Y es una obra en donde queda un vacío, se siente un vacío en el estómago de escucharlo. Toda la inestabilidad del inicio del siglo XX está plasmada en las artes, la ciencia, las humanidades, la literatura, y es inseparable. Y todo eso es inseparable de la historia. La educación tiene que converger para que este humanismo y la ciencia logren estar juntos hacia una versión integrada que explique. Cuando uno ve el álgebra, le dicen: existe una variable X, existe una variable Y. No le dicen para qué inventaron el álgebra, cuál fue el propósito. Que eso se relaciona a la Edad Media, en donde los bancos no existían y las tasas de cambio se hacían en mesitas. Y de ahí viene la palabra bancarrota, cuando alguien decía: no, esto es injusto, y rompían la banca que hacía el préstamo, literalmente. Eso a nivel universitario, dado que estamos en la UTN, la cual es una institución que tengo muchísimo aprecio porque nos ha abierto las puertas en diferentes instancias, significa que la educación universitaria debe preparar a las personas con fundamentos filosóficos, humanísticos y la capacidad de reconocer la belleza y la capacidad de transmitir eso a otras personas. En la parte de ciencia y tecnología, cuando a mí me tocó redactar gran parte del plan actual de ciencia, tecnología e innovación, tomamos una decisión que fue usar la filosofía como el punto de partida. Y ese punto de partida nos lleva, por ejemplo, ustedes no sé si han visto, ya para ir cerrando, toda la reconceptualización o todo lo que ha pasado en la COP21 de cambio climático. La política informada por la ciencia, que a veces cuesta que por razones distintas pase. ¿Cuál debería ser la dirección de este país? Esta es una pregunta que el gobierno siento que todavía no ha respondido de manera correcta. Costa Rica debería ser el ejemplo de un país que restringe voluntariamente el uso de sus recursos naturales y para sobrevivir utiliza la ciencia con el propósito de que la vida de la especie humana se extienda hasta el punto en que podamos salir a las estrellas y conquistar el espacio. Eso es una visión que trasciende 100 años, es una visión de 500 años, eso da propósito. Ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a discutir en las aulas. Y finalmente, tomando el tema de la especialización que hablaba con Carlos, yo tengo un par de amigos que están fuera del país. Uno es de geometría diferencial y el otro es de topología algebraica. Los dos son matemáticos brillantes y los dos no se entienden entre sí. Uno dice: sí, pero son matemáticos, ¿cómo es que esta par no se entiende? Si nosotros en nuestras mismas disciplinas científicas no nos entendemos, hay que hacer un alto y decir: no, algo está pasando. ¿Cómo nos va a entender el resto de personas? La palabra profesor, en la definición de la Universidad de Oxford del 1086, dice que un profesor tiene 3 atributos. Primero, es una persona experta en lo que hace. Decía Niels Bohr que un experto es alguien que ha podido equivocarse en todo lo que se puede en un campo muy pequeño del conocimiento. No que ha sido exitoso, que se ha equivocado suficientes veces. Y de nuevo la ciencia nos da otros entornos. 2, que es una persona que hace investigación y que la transfiere a la sociedad. Puede ser que haya cosas de investigación básica y eso está bien, pero
tiene que asegurar que cómo se van a transferir en el futuro. Y eso es a través de papers y publicaciones. Y número 3, que es una persona que es comunicadora excepcional. Todo profesor y profesora deben ser comunicadores excepcionales. Y eso toma humildad de parte de aquellos que somos de la ciencia para decir, nosotros nunca fuimos entrenados en comunicar. Fuimos entrenados en cómo descubrir aquello que es falso de lo que parece no ser falso. La ciencia nunca da explicaciones absolutas, son explicaciones siempre provisionales. Y eso lo que dice es que estamos a las puertas de un segundo renacimiento. Necesitamos personas holísticas, multidisciplinarias, que integren esas áreas que parecen diferentes, pero que son formas de un mismo tipo de problema, un mismo tipo de explicación. Yo creo que con esto les agradecería muchísimo y es realmente una ocasión muy alegre ver este tipo de conversaciones en Costa Rica de nuevo frecuente. Muchísimas gracias. Estimados compañeros y compañeras, vamos a seguir conversando y para ello tienen la palabra para sus preguntas. Muchas gracias por la brillante exposición. Newton, sí, distinguidísimo matemático, perfecto. Rompe los paradigmas tradicionales del brillismo religioso, pero nos crea un linealismo y una fragmentación terrible que vivimos como en este siglo cada vez se agudiza, y se agudiza más en la educación. Yo he tenido que vivir unos problemas de salud muy difíciles en menos de 6 meses, y esa relación de la ética y la ciencia es terrible en esa fragmentación. Si te ve un ortopedista y no tiene que operarte, te manda donde otro especialista y el otro especialista te manda del otro especialista y cuando se están dando cuenta hay 6 especialistas en una relación objeto-sujeto, donde qué es lo que vio uno y qué fue lo que vio el otro. Pero ligado a esto, ¿cuál es la ética también que tenemos en una economía que a veces no es la más favorable? Entonces, el gran dilema aquí es que sin duda alguna no podemos dejar de ver la ciencia, pero la ciencia como ese principio esencial que nos tiene en esta casa común, si los seres humanos nunca hemos vivido tanto en la historia humana. Y 7.000 millones viviendo tanto significa también a veces que la economía no es tan jodida, porque China ha demostrado que puede sacar mucho de la pobreza. Entonces hay un gran dilema, pero el gran dilema que tenemos las universidades es cómo atender esa fragmentación, que sigue siendo la misma. Es decir, yo he sido educador durante 33 años y durante 33 años uno aplica los mismos conceptos de poder frente a un aula. No es fácil. Nosotros en la Universidad Técnica Nacional hacemos un esfuerzo por entrar en un modelo holístico, en un modelo, ya se ha dicho, uno aprende, y lo decía Vygotsky desde hace muchos años, zona de aproximación, aprender haciendo. Y ese reto y ese desafío, por eso nos parece que este congreso ha sido vital, pero tenemos que desaprender completamente para volver a aprender y ver cómo logramos principios más de integración. Entonces, no es sencillo, no es sencillo. Tenemos un reto terrible por delante para poder coordinar. Cuando vos ponías el ejemplo del cambio climático, vean qué jodido es esto, son 2 grados centígrados, que de por sí ya no está bien, porque esos 2 grados centígrados en el trópico significa matar cualquier cantidad de especies. Entonces, ¿cuál es la ética que tenemos? ¿Cuál es la ética que queremos tener? En fin, lo que quiero dejar en la mesa de discusión es que no ha sido fácil a nivel educativo y nosotros estamos haciendo un esfuerzo por romper esa fragmentación que vivimos diariamente en el vivir y el convivir, que es donde aprendemos la cotidianidad. Bueno, yo tengo varias dudas, pero me voy a concretar a una que hice en la mañana y con el norte no me respondió. Y sigo con la misma duda. Se habló de que las universidades son el banco del saber y del datos, del conocimiento. También aprendimos en la mañana, y hoy lo reafirman ustedes, que el conocimiento genera poder, y a veces no. En la mayoría de los casos el ser humano con poder se transforma y se vuelve un espécimen raro. Mi pregunta va
en dos sentidos para los dos compañeros. Es en qué momento en el sistema, digamos, universitario se separa el humanismo de las ciencias y a qué responde. Y por otro lado, cómo podemos las universidades devolver ese saber y esos datos, oyendo al doctor Jiménez, donde nos habla de revistas especializadas, incluso para acceder a esos conocimientos, no solo hay que tener acceso a las TIC, sino también cierta cantidad de dinero para poder accesar a esos artículos. O sea, ¿cómo nosotros como universidad podríamos devolverle a los más necesitados? Ayer hablaba yo con el doctor Jiménez, un ejemplo de una comunidad que estamos trabajando en San Ramón, donde las señoras no saben leer y escribir y están haciendo champú, jabones y cremas a base de plantas como romero y estas cosas, y ya no tienen ningún conocimiento. Las señoras compraron un libro de una feria y ahí decía cómo hacerlo, y lo están haciendo, lo están vendiendo, y la crema y la gel sirve para todo, hasta para echar pelo, creo que sirve. Pero esas señoras necesitan que los académicos bajemos de la nube universitaria y les enseñemos a ellos lo que hoy día se conoce como la economía solidaria, ese tipo de cosas que a veces se vuelven muy de discurso y no lo aterrizamos. Entonces, ¿cómo volvemos nosotros el conocimiento a los que más necesitan? Y por otra parte, ¿dónde se perdió o dónde se da ese separatismo? ¿En qué momento entre el humanismo y la ciencia? Sí, en realidad el doctor dijo que le molesta la existencia de materias y de cursos independientes, ¿verdad? A mí me gustaría que por favor nos ampliara, bueno, como cuál sería la idea, como un planteamiento, y si hay experiencia en otros países que ya lo hayan hecho. Ok, entonces tal vez para... Sí, la primera pregunta referente a Newton, por eso es que Newton ya ha sido superado como modelo filosófico hace mucho tiempo. De hecho, hasta Darwin ha sido superado porque el determinismo como una guía ética de especie, eso nos lleva a los nazis, por ejemplo. Y eso es inaceptable, es moralmente inaceptable. ¿Qué es lo que sabemos a partir de la realidad de la naturaleza? Bueno, que hay una gran cantidad de incertidumbre que es intrínseca. De hecho, Heisenberg logró trabajar el principio de incertidumbre a nivel molecular, pero tenemos otro tipo de incertidumbre que es debido a la complejidad de relacionar el mundo. Uno se mueve en un mundo que tiene algunos elementos que son deterministas en cómo funcionan, pero tienen aleatoriedad en el momento en que se toman las decisiones. Eso se llama estocasticidad. Lo que nosotros sabemos a partir de la ética, que es mucho más fuerte para guiarse entre nosotros, seres humanos que todavía somos primates muy avanzados, a veces no tanto lo somos, es lo que dijo Sartre, y ahí viene la filosofía. Necesitamos una ética de la identidad, reconocer al otro como idéntico, y es la regla de oro que está en todas las religiones, no hacer al otro lo que uno no quisiese para sí mismo. Y ese es un principio que no riñe con la ciencia. De hecho, ha sido estudiado ampliamente en el campo de la evolución natural. Hay un documental hermoso que se llama Nice Guys Finish First. Los chicos buenos terminan primero. Y la reciprocidad está presente en todas aquellas especies como organización social. Y eso nos lleva a que tenemos que trabajar en conjunto. A la pregunta de cuándo empezó esta división, eso es de nunca acabar, pero empezó a partir de la segunda revolución industrial. La jerarquización de materias, de aquellas que eran más útiles para el trabajo, de aquellas que no lo eran, que se percibían como que no lo eran, por ejemplo, música, arte, danza, fue lo que hizo que las matemáticas y las ciencias estuvieran en top, cuando no necesariamente es así. De hecho, muchos de los principios de las personas que son laboratoristas, lo digo bueno, mi esposa es además de microbióloga, laboratorista químico, la capacidad estética y de reconocimiento que ella tiene sobre sus muestras le permite hacer cosas que racionalmente no tendrían sentido. Sin embargo, en la universidad, cuando ocurre eso, bueno, hay una labor que es inmediata, que es muchas de las personas se dedicarán a la vida empresarial. Tenemos que responder a eso. No obstante, no solo tenemos que responder a eso. Estamos educando a las personas para un mundo que desconocemos de aquí a 5 años.
desconocemos el mundo como va a ser de aquí a 5 años tecnológicamente. Pero filosóficamente sabemos que cada 25 años hay cambios que son generales. Y tenemos que preparar a la gente para reconocer esos cambios y saber en qué momento están. Y eso es una habilidad general de conocimiento que requiere tener una sensación de todo lo que es el ser humano más allá de la ciencia. Un ejemplo de la parte de materias curriculares, la otra pregunta se la dejo al doctor Jiménez. La parte de materias curriculares, bueno, ya existen formas, por ejemplo, Finlandia ya lo implementó, hay unidades de conocimiento que están explícitamente interconectadas entre sí. Son módulos en los cuales, por ejemplo, cuando se ve álgebra, se ve la historia medieval del origen del álgebra. Se ve simultáneamente su primera aplicación en la física, los orígenes de la física con Copérnico. Se ve simultáneamente cómo eso puede ser utilizado por la música de Schoenberg, que utilizó el álgebra para definir música basada en semitonos. Entonces, esos ejemplos ya existen. Y lo que están demostrando, por ejemplo, Finlandia tiene las pruebas PISA más altas, ¿no? ¿Eso significa que son buenos en los exámenes? No, no son bonitos que llenen exámenes. Son personas con habilidades de aprendizaje general y capacidad de abstracción más allá del dominio del conocimiento que tienen. Bueno, un poco retomando lo que planteaban los compañeros, lo que usted señala, digamos, ese tránsito por diferentes especialistas en un periodo muy corto de tiempo, lo vivimos no solamente en el campo de la salud, sino en muchos campos. Llevo el pick-up a la agencia, a la Mazda, porque voy para RTV y solicito una revisión porque el carro anda chillando, los frenos, y me cobran un arreglo de 160.000 colones y voy a RTV y no paso, no tenía pastillas, no tenía forma de generar el carro. Voy a reclamar y resulta que me habían puesto el control de revisiones de un automóvil que sí le habían hecho la revisión de freno, y entonces, bueno, al final nadie reconoció el error y yo tuve que asumir por otro lado. Ya, yo creo que el fondo aquí es un poco ese aspecto ético que se tocaba en la mañana y que hemos tocado nosotros también. Pareciera que ha sido sustituido muchas veces por la avaricia, por la codicia, por el dinero fácil, por el verte a vos no como un semejante al cual tengo que respetar, tratar con dignidad porque la tenés, y ser tratado yo igual, sino simplemente como una fuente de dinero. Y lo vemos en todos los ámbitos, ¿verdad? Se nos engaña, se nos miente, se nos extrae el dinero. Yo cuento, digamos, quiero mucho la Universidad Nacional, le debo mucho la vida. Esos 4 años de Alemania no me pagaron las cuotas de pensión. La Universidad Humanista. Yo tenía compañeros que simultáneamente estudiaban en Holanda y en otros países y ya se pensionaron hace años. No es que me quiera ir de la universidad, pero yo tenía un plan de vida porque tenemos una finquita y soy agricultor, yo siembro frijoles, zanahorias y cebollas, y eso es muy gratificante. Y era como una etapa para irme arrimando ahí al final de mis días. Tuve que posponerlo. Entonces pasa igual a nivel de una institución de educación superior que tenía una convención colectiva que garantizaba el pago de esas cuotas y no se hizo, ¿verdad? Pasa constantemente. Entonces yo creo que aquí, digamos, tenemos que meter el dedo en la llaga precisamente a través de la ética, de los valores, del respeto, sobre todo de la valoración de la dignidad de las personas. Eso es fundamental. Ya nos decía también Santiago, sí, en qué momento se da, digamos, ese divorcio entre el humanismo y las ciencias, definitivamente motivado por las revoluciones industriales, ¿verdad? Se privilegia más aquello que genera ingresos
de esos que generan productos rápidos, etcétera, pero vamos dejando de lado valores, sentimientos, la relación entre los seres humanos y el medio ambiente también, porque la misma revolución conlleva la degradación masiva, digamos, del medio ambiente. Y el otro aspecto, para Tulio, yo creo que todas las universidades, digamos, por lo menos las estatales, que son las que conozco, tenemos proyectos precisamente dirigidos a comunidades digamos, con muy bajos índices de desarrollo. Por lo menos la Escuela de Medicina Veterinaria ejecuta algunos proyectos en comunidades indígenas, en la isla de Chila también, en la zona norte con la sede de Sarapiquí también, digamos. Son proyectos para mí muy valiosos, pero que están incompletos, ¿verdad? Ese es el proyecto tal vez más puro de extensión. No es la extensión que hacen las universidades de Norteamérica, que es prácticamente una venta de servicios, que también la tenemos nosotros, ¿verdad? Pues, obviamente si tenemos productores, si a mi laboratorio llega el dueño de 10 vacas que las quiere exportar y las vende en $3,000 a Sudamérica, por ejemplo, bueno, este señor perfectamente puede pagar un análisis de 5 o 10,000 colones de sangre para garantizar que esos animales están sanos, o sea, no le estamos haciendo ningún daño. Pero también llega gente que no tiene, o sea, que, vamos a ver, que esa vaca representa su modo de vida para él y sus 8 hijos. Yo una vez fui llamado cuando hacía clínica al inicio de mi trabajo, por un señor que me dice, mire doctor, vengo para que me le vaya a poner una inyección a una vaca que se está muriendo. Y le digo, ¿y la vaca qué tiene? Dice, no, está tirada ahí. Dice, desde hace 2 semanas, dice, ya pasaron varios colegas suyos, me dieron un montón de medicamentos y la vaca no respondió. Entonces hay que, no decimos matarla, vamos a ponerla a dormir. Más humanitario, ¿verdad? Imagínense. Bueno, yo tomé unos, le dije, ¿y sabes si le administraron calcio? Porque en las vacas se da una hipocalcemia postparto por la demanda de calcio, ¿verdad? Que cada litro de leche va sacándole al organismo y entonces los animales se descompensan. Me dice, bueno, yo tengo todas las botellitas que me mandaron, están ahí. Y fui, y bueno, ninguno de los que había pasado, que eran 3 colegas, había pensado en esa enfermedad metabólica que se llama, sino que habían antibióticos, antiparasitarios, un montón de cosas que no venían al caso. Revisé la vaca y le dije, bueno, yo traigo aquí unos calcios, si usted quiere, intentamos tratarla. La vaca está en shock completamente, eso, diluyo el calcio en suero, voy despacito, primer síntoma de respuesta, hace la vaca así, eructa, ¿verdad? Los rumiantes acumulan el gas en el rumen, entonces una de las causas de muerte puede ser precisamente la acumulación de gas. Cuando el rumen se empieza a mover, empieza a salir ese gas, entonces es un buen síntoma, hay una respuesta. Luego la vaca abrió los ojos, luego la vaca enderezó la cabeza, luego la vaca se sentó y yo puse 3 litros de calcio y yo dije, ya no pongo más porque le pudo causar una parálisis cardíaca, ¿verdad? Le dije al señor, dígame una cosa, digo, ¿la vaca tiene alguna cría? ¿Tenía o qué? Me dice, sí, hay una ternernilla ahí, que por cierto, dice, todas las mañanas la ternera entra y se la mama, se la toma. O sea, la madre ahí en coma y la ternerita se arrodillaba y se tomaba la leche, o sea, seguía sacando el calcio a la vaca. Y digo, ¿por qué no la va y la trae? Tal vez sea el estímulo que ella necesite. Y efectivamente fue y tomó la ternera y en el momento en que tomó la ternera es un y la vaca se puso de pie. Se puso de pie. El hueco está a la par, la vaca no cayó, no terminó mal el cuento, sino que yo viví algo ese día, fue increíble. La mamá del señor, una viejita, tal vez de 80 años, se arrodilló y me besó los pies. La esposa, los hijos, y me dijo, mire, yo trabajo en esta finca que es de café, pero usted sabe que las cogidas es un periodo corto al año.
el resto del año la vaca nos da tanta leche que nos alimentamos y vendemos a los vecinos, y de eso vivimos. Esa vaca era la vida. Me dice, doctor, ¿cuánto le debo? Le digo, no se preocupe. Le digo, con todo gusto, esto se lo da la Escuela de Medicina Veterinaria para usted. Me dice, no, es que yo tengo que retribuirle. No se preocupe. Le digo, tranquilo, recupere usted su animal, y si algún día usted puede reponer 1 litro de esos de calcio, llévelo, y con mucho gusto tal vez nosotros lo recibimos y podamos ayudar a otra persona. A las 2 semanas llegó él con la esposa y como 6 de los 8 chiquillos y 2 litros de calcio. Y dice, la vaca está súper bien. Simultáneamente en ese tiempo nosotros veíamos fincas de 5.000 hectáreas en Guanacaste, nos llevaban hasta en avioneta. Nunca dieron ni siquiera las gracias. Cuando nos alojaban ahí, nos metían en la casa de los peones. Bueno, como yo era campesino, a mí me daba lo mismo, ¿verdad? Lo que quiero decir es ese sentimiento. Este señor pensó que eventualmente ese litro que él restituía podía ayudar a otra persona como él. El otro señor que tenía las 5.000 hectáreas no le interesaba que hubiera otros como él, ¿verdad? Entonces, ese tipo de valores, en alguna medida nosotros tenemos que llevarlo a los estudiantes. ¿Cómo? Que esos proyectos tengan participación estudiantil, que los muchachos se involucren, que vean la realidad de muchas comunidades, que hagan con ellos, que vivan con ellos. Yo fui una vez a una de las giras a Mugli, en Calamar. Uno se levantaba a las 4 de la mañana y ya había una fila como de 50 caballos. ¿Por qué? Porque la gente vive en la montaña, los indígenas, algunos a 2 kilómetros, otros a 20 kilómetros del punto del pueblo, y el caballo representa el tractor de esas personas, es el vehículo. Entonces es muy importante ver ese animal. Y el otro animal que también tenían, que habían bastantes, eran perros, porque los perros son compañeros de ellos precisamente en ese deambular en la montaña. Los muchachos que nos acompañan a ese tipo de giras nunca olvidan, porque no solamente eso, resulta que si tenemos 200 caballos y usted le dice vamos a desparasitarlos pasando una sonda nasogástrica, cada muchacho hace 20 o 30 caballos, jamás se le va a olvidar cómo se desparasita un caballo, jamás. Entonces, como modelo o laboratorio de enseñanza es realmente excelente. Como modelo de acción social para mí es excelente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que flaqueamos nosotros a veces como universidad en el sentido, es que no hay chofer, es que si quiere llévese usted el carro, bueno, pero yo voy a ir a trabajar también, o sea, no es que, entonces hay que hacer la manejada, hay que tirarse la desparasitada, hacer las cirugías que haya que hacer, sobre todo los perros, y luego velar por los muchachos y que no pase ningún accidente. Ese es uno de los problemas que vivimos, desgraciadamente, digamos, en algunas de estas instituciones. Entonces a mí me parece, Tulio, y todos los compañeros, que el modelo tiene que llevar al estudiante a esa realidad, que no nos quedemos en el aula. Y la otra es cuando nosotros podemos incorporar al aula precisamente a esas personas, pero muchas veces por la ubicación de ellos es muy difícil. Cuando yo les comentaba el modelo de que los muchachos van a una finca, toman las muestras, hacen los análisis, yo sé que no van a ser laboratoristas, pero la visión de ellos de por qué se toma una muestra de sangre bien y por qué se analiza esa muestra de sangre para al final decirle así, mire, su vaca sí está infectada con este virus o no está infectada, es importante, eso es importante. Y cuando ellos pueden hacer una presentación delante de ese productor y delante de nuestros profesores, ellos también valoran su formación, ¿verdad? En el sentido de que tiene, digámoslo así, una razón que es lógica, que es justa, que en alguna medida también refleja, digamos, el apoyo a un pequeño producto. Entonces a mí me parece que es eso. Comparto plenamente, nosotros tenemos que hacer borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva, o sea, los modelos que hemos repetido son esos modelos unidireccionales, donde nosotros somos los aviondos y los muchachos son los que van a recibir. Y ahora ya no se puede decir eso, ¿verdad? Cuando usted está dando una charla, los muchachos están con su tablet, con su teléfono, con su computadora, de una vez visitando diferentes fuentes de información y te rebaten.
y uno tiene, y a mí me ha sucedido, tiene que tener la humildad suficiente de decir, pues eso no lo sé. Mi consejo es, yo les digo, vamos a buscar juntos, vamos a aprender juntos, ¿verdad? Porque es tan vasto y sobre todo ya después de la media teja, se nos empieza a manifestar el alpiste, entre el Alzheimer y el despiste, ¿verdad? Entonces vamos olvidando muchas cosas y es preferible decirle, mire, no lo sé, no lo recuerdo, ¿verdad? Que tratar de impresionarlos diciéndoles una mentira, porque eso sí no podemos hacer con un joven, o sea, es un antivalor el que estamos dando. Entonces yo creo que, me parece que ese es uno de los abordajes. Yo les comentaba un ejemplo a Silvia Elena a la hora del almuerzo, coordino un curso de microbiología e infectología. El curso es teórico-práctico. Yo, que soy laboratorista, valoro mucho las prácticas de laboratorio, porque hay que invertir horas preparando el material, ver que las cosas funcionen, que los muchachos desarrollen esas habilidades haciendo las prácticas, que al final ellos hagan un reporte comprensivo de qué fue lo que hicieron, y yo les digo, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Esto cómo lo interpreto? O sea, un poco los interrogo, no en la práctica en sí, sino más bien qué utilidad tiene. Sé que no van a ser laboratoristas, pero si son veterinarios de campo y saben tomar una muestra adecuadamente y saben solicitar, hacer la pregunta adecuada sobre esa muestra en cuanto al análisis que ellos requieren, entonces vamos a poderlos ayudar. Y eso es valioso. Y mis compañeros, digamos profesores, porque es un curso colegiado, entonces le asignan un valor al laboratorio de un 5%. Entonces la clase magistral, entiéndase, Carlos Jiménez, el sabio de los virus, 95%. Digo, no, eso es una injusticia, es irracional. ¿Cuántas horas invertimos? Bueno, después de tirar y encoge, logré que lo lleven al 25%. No estoy satisfecho tampoco. Para mí debería ser 40, 60 o 50, 50. O sea, es que es tan importante una cosa como la otra. Yo que vivo, precisamente, que soy ratón de laboratorio, les digo a ellos, ¿verdad?, que vivo en un laboratorio, consigo, en el caso de la medicina veterinaria, esa parte es la otra cara de la moneda. Es tan importante ser clínico, el médico que revisa el animal, que toma la temperatura, que evalúa el pulso, que ve las mucosas, que ausculta, que percute, como aquel que está detrás de un mostrador en un laboratorio analizando las muestras. Para mí es exactamente igual. Entonces tenemos que ponderarlo igual. Entonces todos tenemos que cambiar, tenemos que olvidar un poco ese concepto de que somos los que sabemos, de que ellos no saben nada. Les puse el ejemplo, ¿verdad?, de que en una evaluación 3 ocasiones me dan respuestas maravillosas y me dieron una gran enseñanza. O sea, yo tengo que tener la humildad y se lo dije al grupo, delante de todos, no me daba ninguna vergüenza, ¿verdad? Decía un profesor que lo primero que hay que hacer para echar cancha era echar concha, pero no se refería a hacernos conchudos indiferentes, era lo contrario, es poner esa concha a la adversidad, romper los moldes y los esquemas con esa concha precisamente, ¿verdad? Entonces, ese es un poco mi consejo, pero yo creo que nosotros todos deberíamos de ponernos de acuerdo un poco, digamos, en fijar ese norte, en definir las herramientas, la metodología que precisamente conlleven, digamos, a esa transformación que nos señalaba Santiago. O sea, de que nosotros, yo sigo aspirando y que yo voy a viajar a las estrellas. Y posiblemente no sea yo, no sean estos huesos, pero si mi nieto, mis bisnietos o mis bisnietas van ahí, yo iré con ellos, ¿verdad? Yo estoy seguro que eso va a pasar. Y también tengo optimismo, a pesar de que vivimos épocas oscuras de violencia, de degradación ambiental, de falta de valores, también tenemos esperanza de que va a haber una renovación, pero no una renovación que venga del cielo, no, es algo que nosotros tenemos que propiciar, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que luchar, que tenemos que conseguir, que tenemos que apechugar y sacar algo. Muchas gracias. Humanistas, científicos y matemáticos aquí presentes, indiscutiblemente, como bien lo decía Teresa de Calcuta el siglo pasado, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Creo que un común denominador para todos nosotros es indiscutiblemente el saber para servir como una constante a lo largo de nuestro desarrollo personal y profesional. Muchísimas gracias.